Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo y ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad. Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. Los objetos que, de acuerdo con versiones iniciales, estaban ahí y que en el recorrido que se hizo ya no estaban, ropa, zapatos, etcétera. Eso está a resguardo ya también de la Fiscalía. Me imagino que estaba a resguardo de la Fiscalía Estatal, ya está a resguardo también de la Fiscalía General de la República. Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Lastra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de ocios y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí. Y por último sería, yo sé que en este tipo de casos es muy sensible la información y todos quisiéramos tener resultados rápidos, expeditos, inmediatos, pero se tiene que hacer todo un trabajo forense. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en dar los primeros resultados, la primera información de lo que sucedió en este lugar? Una de las instrucciones muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque ese es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar. Por último, ahora sí, perdón. En la conferencia que dio usted la semana pasada, ya se había hablado de que sí había indicios de que al menos había restos humanos. Así es. No se dice cantidad, no se dice en dónde exactamente. Ayer también el fiscal nos comentaba, el secretario de Seguridad nos comentaba que en la declaración inicial de esta persona detenida se hablaba de que se había ejecutado tortura en la capacitación de la gente que llegaba ahí y eventualmente se les privaba de la vida. ¿Hay algún indicio de que ahí sí hubo gente que fuera privada de la vida, restos ahí en el lugar? A ver, vámonos por orden. Ahí hay 3 preguntas. La primera, esta persona, las declaraciones que hizo ante los primeros respondientes, no declaró frente al juez. Nosotros tenemos que esperar las declaraciones frente al juez por razones procesales que son reconocidas. Todos los bienes de los cuales nos dio cuenta la Fiscalía Local, pero que no nos ha entregado todavía las pruebas, en este momento, ya que tenemos abierta un caso federal, ya la orden va a ser inmediata para que todo lo que tenga en su poder lo entregue y los procesos periciales que tenga los continúe hasta que los termine, porque no quiero que se vaya a quedar un proceso pericial que lleva 6 meses, trunco, mientras nosotros estamos comenzando otro en el que podríamos tener toda la información que ellos ya recabaron. Le agradezco mucho, fiscal. A usted. Se va a hacer poco a poco, no es algo que se vaya a realizar en determinado tiempo.
¿Qué tenemos que hacer primero? Juntar todas las bases de datos. Para que nos entienda quien nos escucha, cuando uno va y nace un mexicano o mexicana, pues te registras en el registro civil. Ahí viene una información. Cuando vas a realizar un trámite con el gobierno de México, te piden otra información. Tú tienes asociado una CURP desde el momento en que naces, que tiene que ver con distintos datos, en dónde naciste, género, en fin, diferentes datos. El objetivo es que los bases de datos diversas que tenemos pues vayan constituyendo una sola base de datos en el Registro Nacional de Población. Entonces, ¿qué hacemos con las leyes? Permitir que esa información pueda ser utilizada con base en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por quién va a poder ser utilizada? Por el Gabinete de Seguridad, por las fiscalías estatales. Es un tema de seguridad. Ahora, en el caso del INE, no es que el registro del INE vaya a pasar completo al Registro Nacional de Población, porque tiene su propia ley, su propia seguridad de datos personales, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el secretario Omar García Harfuch necesita un dato en inteligencia de una persona porque está vinculada con un homicidio, con un delito, tiene que mandar un oficio al INE y el INE después de varios días pues le dice sí, aquí está la información. Lo que queremos ahora es que para el sistema de seguridad el INE de manera automática envíe la información, resguardando los datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas o reportadas como no localizadas o desaparecidas en el país. Porque no hay, está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer. Entonces, en el CURP esa es la idea, y poco a poco ir tomando huellas y datos para poder tener un registro pues cada vez más robusto de la identidad en nuestro país. Se lo pregunto para motivos de seguridad. Se lo pregunto porque el registro federal de electores del INE pues se ha estado construyendo a lo largo de 40 años aproximadamente. Entonces, esta CURP con la fotografía y con la huella dactilar tendría, me imagino que adquirirse equipo, hacerse una convocatoria, asistir a un módulo y será, como se dice, un proceso de mucho tiempo. Sí, pero se va a empezar. Poco. Primero son las bases de datos que ya existen, juntarlas, sin considerar el registro de electores. Ese se queda aparte porque no queremos que se diga que ahora queremos usar el registro de electores para otra cosa. Además, tiene su propia ley, su propia dinámica, constitucionalmente el tema electoral tiene su propia normatividad. Lo que sí queremos es que el INE esté obligado a que frente a una institución de seguridad de inmediato dé la información. Y porque el Registro Federal de Electores solamente es de 18 años en adelante. Además. De 18 para atrás, también se va en la CURP, todos tenemos CURP. Sí, poco a poco se va a ir construyendo este registro. Nos va a ayudar mucho en el país para el tema de seguridad y particularmente el tema de desaparición. ¿Se concluirá en el transcurso de esta administración, Presidenta? Sí. Vamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del Gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington, donde estuvo el secretario de Marina, de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores y el propio fiscal, y ahí se acordaron una serie de puntos. Entonces vamos a dar seguimiento pues a esos acuerdos que se tomaron. Entonces aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles, es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad.
La reunión que tuvimos con responsables de la Defensa y Marina es un trabajo que estamos haciendo para fortalecer aduanas y la recaudación de las aduanas. Entonces, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer ese trabajo. Muchas gracias.